Cordial saludo, bienvenidos a mi taller hoy, un lugar creado pensando en usted. Un cordial saludo y bienvenidos a este estudio que hoy vamos a desarrollar. Nos debe interesar a toda persona que haya creído en el Señor Jesucristo como su Salvador. Por eso vamos a iniciar con una pregunta, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Quiénes pueden participar de la Santa Cena ordenada por el mismo Señor Jesucristo? Sobre este tema, como en la mayoría, hay varias corrientes o posiciones, pero en este caso hay dos que sobresalen. Una de ellas indica que puede participar cualquier persona que esté en la iglesia, incluyendo niños y quienes hayan llegado por vez primera. La otra posición indica que es necesario ser bautizado y más que ser simpatizante o creyente, debe ser un discípulo del Señor Jesús y estar bien espiritualmente. Y por supuesto, ambas dicen tener la razón. Pero teniendo en cuenta que la palabra de Dios es viva, clara y precisa, en este caso no se trata de lo que dice la una o la otra, sino qué dice la palabra de Dios al respecto. Y eso es lo que vamos a estudiar. Así que, una vez más, bienvenidos. Lo primero que debe quedar claro es que la Santa Cena fue ordenada por el Señor Jesús a sus discípulos. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, del versículo 17 al 30. En San Marcos, capítulo 14, versículos del 22 al 25. Y en San Lucas, capítulo 22, del versículo 14 al versículo 20. En Mateo, capítulo 26, verso 17, podemos leer: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y en Lucas, capítulo 22, versículo 15, está escrito: y dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. En Mateo capítulo 26, del versículo 26 al 29, dicen las Sagradas Escrituras: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Acá en los evangelios podemos ver con claridad que es una orden directa del Señor Jesús. El apóstol Pablo, años más tarde, enseñando doctrina a la iglesia cristiana, en Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 25, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que es claro que es un mandato del Señor Jesús. Pero llama la atención en Mateo capítulo 26, versículo 17. Podemos leer: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y en Lucas 22:15, Jesús le dice a sus discípulos:
cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Es decir, que el día que Jesucristo instituyó la cena, estaban celebrando el primer día de los panes sin levadura. Y el Señor Jesús dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Recordemos que fue una noche antes que Él diera su vida por toda la humanidad. Para tener un poco más de claridad por qué el Señor Jesucristo instituyó justo el primer día de los panes sin levadura y anhelaba comer la Pascua con sus discípulos más cercanos, es decir, con los 12, es necesario saber cuándo empezó esa fiesta y por qué la celebraban. Y era tan importante y que hasta el día de hoy, para el pueblo judío, sigue siendo de vital importancia. La historia bíblica se remonta hasta Éxodo capítulo 12. Pero unos 500 años antes de esa escena, recordemos que José, hijo favorito de Jacob, fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto. Allí, luego de varios años de sufrimientos, cuando estaba en la cárcel, Faraón tuvo un sueño y nadie lo pudo interpretar. Y el copero recordó que había un joven de nombre José, en quien había sabiduría de Dios. De inmediato Faraón lo mandó llamar. José interpretó el sueño, como era obvio, y fue premiado, y llegó a ser el segundo en importancia después de Faraón. El mundo de ese momento estaba pasando 7 años de hambre. José mandó traer a su padre y a su familia a Egipto. Allí fueron sustentados con todos los privilegios, pero después que murió ese faraón y José, el pueblo de Israel se empezó a multiplicar y perdió poco a poco los privilegios que tenían, hasta el punto que llegaron a ser esclavos por 430 años. El pueblo hebreo gemía como consecuencia de su aflicción y Dios lo oyó. El Creador había preparado a Moisés durante 40 años en casa de Faraón, luego 40 años más en el desierto hasta retomar la historia que está narrada en Éxodo capítulo 12. Los versículos 1 y 2 describen que habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Del versículo 3 al 18, Dios le dio a Moisés y a Aarón instrucciones para que guiaran al pueblo sobre lo que había de hacer para salir de la esclavitud de Egipto e ir a tomar posesión de la tierra que Dios había hablado a Abraham. En los versículos 3, 4 y 5 dio instrucciones sobre el cordero y cómo había de ser. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, que lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. En el versículo 9, o mejor, del 9 al 11, les indicó cómo debían comerlo. De igual forma, en los versículos del 12 al 13, les indica respecto de la sangre qué debían hacer y además les habló el por qué debían hacerlo de esa forma. En los versículos del 17 al 20, les dio instrucciones de cómo celebrar la fiesta de los panes sin levadura y lo que eso significaba para ellos
y para sus generaciones. En el versículo 28 vemos qué hizo el pueblo de Dios al respecto. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Del versículo 29 al 35 ocurrió tal como Jehová les había indicado a Moisés y a Aarón, y el pueblo de Dios salió de la esclavitud de Egipto. Ellos iban a tomar la tierra prometida donde fluía la leche y la miel, pero era necesario que primero se hiciera la dedicación del primogénito. Esto se encuentra en el versículo 2 del capítulo 13 de Éxodo. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombre como de animal, mío es. En el versículo 3, Dios les indica lo que esto representaba para ellos, es decir, para el pueblo de Israel o para el pueblo de Dios. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis leudado. Y la presencia de Dios siempre estaba con ellos. Esto se puede ver en el capítulo 13 de Génesis, versículos 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Podemos ver el amor y la misericordia de Dios para guiarlos. Sabemos que en el desierto, en el día, el calor es muy fuerte, y ahí estaba la columna de nube para protegerlos, para refrescarlos. De igual forma, el desierto en la noche es muy frío, pero ahí estaba el amor y la misericordia de Dios en la columna de fuego para abrigarlos, para alumbrarlos. ¿Qué tipifica la columna de nube? ¿Y qué simboliza la columna de fuego? También era necesario que el pueblo de Dios cruzara el Mar Rojo. Eso lo podemos ver en el capítulo 14, versículos 21 y 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a la derecha y a su izquierda. Así cruzaron por en medio de las aguas al desierto, viendo la gloria de Dios sobre sus vidas. Pero también era necesario que comieran del pan del cielo. En el capítulo 16 de Génesis, versículos 14 y 15 podemos leer: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Es posible que se pueda preguntar, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la Santa Cena? A lo cual, con todo mi amor y autoridad, les diré que tiene todo que ver. Continuemos. Éxodo, capítulo 3, versículo 17, dice que Dios habló a Moisés: y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Es la misma que Dios le había dicho a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 2. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y te engrandeceré,
engrandeceré tu nombre y serás bendición. Con base en la historia bíblica, sabemos que Dios cumplió lo que le prometió a Abraham, de igual forma lo que le prometió a Moisés. Acá miraremos que así como Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y de manos de Faraón, el Señor Jesucristo nos sacó también a nosotros del mundo, que es tipo de Egipto, y nos libró de Satanás, que es figura de Faraón. El pueblo de Dios primero fue librado de la esclavitud, luego cruzó el Mar Rojo y caminó bajo la nube, para luego sí comer el maná del cielo en el desierto, y por su dureza de corazón transcurrieron 40 años en el desierto para luego poder entrar a la tierra prometida. ¿Qué significa el Cordero de la Pascua que sacrificaron y comieron la noche antes de salir de la esclavitud y la sangre que rociaron en los dinteles de la puerta? Recordemos que todo el Antiguo Testamento es tipo o figura de lo que había de venir. Hoy la persona que crea en el Señor Jesucristo y le obedezca su palabra, entrará a la tierra prometida, que es la vida eterna. Se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el pueblo de Dios obedeció y sacrificó el Cordero de la Pascua y roció su sangre como Dios le había indicado a Moisés, estaba siendo tipo del Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, quien dio su vida y derramó hasta la última gota de su sangre para salvar a quien en él cree. El paso del pueblo de Dios por el desierto y bajo la nube representaba el bautismo del cristiano en obediencia a lo ordenado por el Señor Jesucristo en San Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El pueblo de Dios comió el maná en el desierto, pan del cielo. Cuando había cruzado el Mar Rojo y caminado bajo la nube, que representa el bautismo del cristiano, según lo explica claramente el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí está claro. Fueron bautizados en el mar y bajo la nube por Moisés. Y después que fueron bautizados en el mar y bajo la nube, descendió el maná del cielo. Prototipo del pan que descendió del cielo, que es el Señor Jesucristo. Pero ellos fueron bautizados. Alabado sea Dios. Cuando el pueblo de Israel obedeció las instrucciones de Dios dadas a través de Moisés para sacrificar el Cordero de la Pascua, lo comió, roció los dinteles de la puerta para ser guardados de la muerte, que representa a quienes creen en el Señor Jesucristo. Somos lavados de nuestros pecados con su sangre para salir de la esclavitud del pecado y marchar hacia la vida eterna, así como el pueblo de Israel ese día salió de la tierra de esclavitud a la tierra que fluía leche y miel, o a la tierra prometida. Los panes sin levadura que comió el pueblo de Israel y que debían hacerlo para siempre, recordando que ese día salieron de la esclavitud de Egipto y de Faraón,
tipifica para el cristiano que cuando participan de la Santa Cena, es decir, de lo que representa el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, instituida por el Señor Jesús, la noche que fue entregado para morir por los pecados de toda la humanidad, deben hacerlo sin levadura. ¿Qué es la levadura? Tipifica el pecado en sus vidas. Por eso debes saber y tener claridad lo que esto significa y que el apóstol Pablo enseña con claridad al respecto en Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 27 al 34. El pueblo de Dios celebró la Pascua justo la noche antes de salir de la esclavitud. El Señor Jesucristo instituyó la Santa Cena a sus apóstoles la noche antes de morir como el Cordero de Dios para salvar a toda la humanidad. Por eso, en Lucas capítulo 22, versículo 15, dijo: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca». Es más que incuestionable que el Señor Jesús nació, creció y cumplió su ministerio bajo la ley. Y como él mismo lo explicó en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Es muy importante tener en cuenta que el Señor Jesús fue el único que pudo cumplir la ley y era necesario que así fuera. En Mateo capítulo 5, versículo 18 dice: «Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido». Aquí hay sabiduría de Dios. Por eso, el mismo día que instituyó la Santa Cena, el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 26, versículo 28, «Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados». En Marcos capítulo 14, versículo 24 les dijo: «Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada». En Lucas 22, 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada». En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí». Si el pueblo de Dios comió el pan del cielo, es decir, el maná, que era tipo del que había de venir cuando ya había sido bautizado por Moisés en el Mar Rojo y bajo la nube, con base en Primera de Corintios, versículos del 1 al 3, y a Éxodo, desde el capítulo 12 hasta el 17, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cómo nos atrevemos nosotros a participar de la Santa Cena o a enseñar que otros lo hagan sin haber creído en el Señor Jesucristo y haber sido bautizados conforme Él mismo lo enseña en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16? ¿A quién se está obedeciendo? ¿Al Señor Jesús y a su palabra, o a mandamientos de hombres? ¿Sería que los apóstoles, quienes recibieron este mandato y fueron los primeros en participar de la Santa Cena, no habían sido bautizados? Porque el Señor no invitó a participar de la Santa Cena a las multitudes que lo seguían, sino a sus discípulos. Quiero decirles que, así como el pueblo de Dios salió de la esclavitud de Egipto, que tipifica el mundo para nosotros, y de Faraón,
que es figura de Satanás, y cruzaron el desierto mientras entraban a la tierra prometida, así también quienes hemos creído en el Evangelio del Señor Jesucristo debemos atravesar un desierto mientras entramos en la tierra prometida, que es el cielo y la vida eterna. Que de igual forma, el cruzar el mar rojo, andar bajo la nube y comer el maná en el desierto era tipo y sombra del bautismo y la Santa Cena para el cristiano. Asimismo hoy, la Santa Cena de la que participamos en las iglesias es tipo de lo que serán las bodas del Cordero descritas en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. De otro lado, el apóstol Pablo enseñando a la iglesia en Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 27 al 32, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El apóstol Pablo indica con claridad que no se debe participar de la cena del Señor indignamente. ¿Qué significa indignamente o ser indigno? Que no corresponde al tema que se esté tratando. No pertenece a ese lugar. En este caso, una persona indigna para participar de la cena del Señor es porque, de un lado, no ha nacido de nuevo, por no conocer realmente al Señor Jesús. De igual forma, puede ser una persona cristiana, pero que no ha sido bautizada. Creyó en el Señor Jesús, pero no le ha obedecido, conforme lo ordena él mismo en San Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. O que es un hijo de Dios, pero que está en pecado. Por eso el apóstol Pablo enseña en el versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué significa sin discernir el cuerpo del Señor? Sin discernir se refiere a no tener pleno conocimiento de algo. En este caso, a no tener pleno conocimiento de lo que significa comer el pan que simboliza el cuerpo del Señor Jesucristo, que fue molido por nuestras transgresiones, y que la copa simboliza la sangre del Señor Jesús, que fue derramada por nuestros pecados. Por eso, el Señor Jesús dice en Mateo 26, 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Me pregunto, ¿un niño o una persona que va por vez primera a la iglesia podrá discernir lo que significa y representa el pan y la copa, que es el cuerpo y la sangre del Señor Jesús? En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 30, indica las consecuencias de participar de la cena del Señor indignamente. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Sabe usted cuántas personas se han enfermado, tanto espiritual como físicamente, por participar de la cena del Señor indignamente? La parte final del versículo indica, y muchos duermen, por no haber discernido lo que significa el cuerpo y la sangre del Señor Jesús.
El apóstol en los versículos 31 y 32 explica que si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, el amor de Dios. Alabado sea Dios, para que no seamos condenados con el mundo. Al finalizar el versículo 32, indica que Dios en su amor juzga a sus hijos que no disciernen lo que significa la cena del Señor y permite que se debiliten, se enfermen y hasta que partan con Él para que no sean condenados con el mundo. Es decir, quienes no le conocieron o no quisieron conocerle, recibiendo al Señor Jesús como su Salvador. En síntesis, la Santa Cena fue instituida por el Señor Jesucristo y debemos participar de ella quienes hayamos tenido el privilegio de conocer y recibir el Evangelio del Señor Jesucristo y obedecerle, comenzando con el bautismo bíblico ordenado por Él mismo. Ese es el primer requisito bíblico. Y el segundo, estando en paz con el Señor y con nuestros hermanos, así como con el prójimo, no teniendo nada que nos acuse la conciencia, de acuerdo a Romanos capítulo 2, versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En Mateo capítulo 26, versículo 29, el Señor Jesús anunció: y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Un día tomaremos la Santa Cena con el Señor Jesús en el reino del Padre Celestial. Quiero cerrar esta enseñanza con una pregunta. ¿Dónde está ubicado el reino del Padre Celestial? Ese será motivo de otro estudio. Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente.